Quizás le sorprenda que mencione que el sindicalismo docente en nuestra región tiene ya 120 años de antigüedad. El 3 de mayo de 1921, la Federación Provincial del Magisterio de Santa Fe declara la huelga. Pocos años después, 1928, compañeros experimentados de aquel 21 glorioso forman la Asociación del Magisterio de Santa Fe, raíz de nuestra ANSAFE actual. Yo alcancé a recibirme, empecé con esa escuela de Olga Cosettini y llamaban áreas de Clotet. Lo que trataban de los padres era que las mujeres de la familia tuvieran un título, tuvieran una posibilidad de trabajo, todas esas cosas. Pues nosotros tenemos las historias que nos contaban don Alonso, de las cesantías de ellos, y eran todos, la mayoría, directores y supervisores. La señora Vigo Aidé era una mujer, bueno, que tenía definiciones políticas también, no por nada se la llevaron, ¿no? Y la verdad que el negro es un ejemplo de dirigente gremial, como lo es Rosa Fischer. Rosa Fischer, que a veces está un poco olvidada, pero que fue quien condujo la huelga del 57. Bueno, Arancibia te dice, yo no voy a dejar mi sindicato. Requena, yo no voy a dejar de los compañeros, hermanito. Como si lo estuviera escuchando. Yo no voy a dejar a los compañeros. Y este tipo de cosas que de alguna manera son, la Marina Vilte lo mismo. Yo en Jujuy, ¿cómo me voy a esconder? ¿De qué? Para mí es un orgullo haber sido el primer secretario general del gremio, eso, y me gusta que me lo digan también, porque es cierto, el orgullo de mi vida. Alquilemos algún viejo camioncito y vayamos con ¿se acuerdan los gramófonos que tenían? Y con gramófonos o con lo que podamos para ir y hablar en los barrios. Ustedes me acompañan, se atreven. Los padres en general apoyaron. Las asociaciones cooperadoras, ¿para qué le voy a decir cómo se comportaron? Los maestros reemplazantes no aceptaron reemplazos. Entonces nos subimos a ese camioncito con esas bocinas de los gramófonos y empezamos a hablar. Y bueno, yo creo que yo ahí hice mis primeros fogueos con la política y me di cuenta que tenía capacidad para llegar a la gente, porque empezaban a salir de los ranchos toda esa gente a escucharnos y yo les decía, no van a mandar ustedes a sus hijos a la escuela, y yo les explico por qué. Entonces les empecé a explicar lo que significaba tener buenos maestros, lo que significaba para ellos tener buena escuela, que era la única manera de salir de la pobreza, de la ignorancia, de la explotación, era esa educación. Estuvimos escondidos y había un segundo grupo que atendía a la gente y todos los problemas en la capital. Porque si nos tomaban la cabeza del movimiento. Ya no hay ni para un telegrama, hace falta plata. Entonces, a todas las delegaciones departamentales, aporte,
Y entonces empezaba a llegar el dinerito, pobre maestro, con esos suelditos y tenían que aflojar, pero aflojaban, ¿eh? No discutían. Cuando la central pedía aporte, no discutía. ¿Por qué? Porque la central estaba en constante movimiento. Permitió que todos, pero esas escuelas de los barrios, no nos fallara un maestro. Teníamos el 99% de presencia de maestros, pero teníamos el 100% de alumnos que no concurrían. Era el apoyo de esos padres lo que contribuyó a que nuestra huelga fuera un éxito total. Accedieron a formar lo que pedía el magisterio. Nosotros logramos eso que se prolongó a través de los años hasta ahora, que cada 5 años nos dieran un aumento de un porcentaje de 5, 15, 20, y al final de la carrera tuviéramos un aumento de prácticamente el 80% del sueldo con el que ingresábamos. Sí, acá en Santa Fe, pero creo que fue en la otra huelga. Todo el tiempo que duró la huelga, yo conocí toda la provincia de Santa Fe, hasta el último pueblito. Sí, nosotros hicimos marcha a la Casa de Gobierno, marcha a la legislatura, marcha a otro... y una me acuerdo que no, pero eso fue otra huelga. La Unión Pro Mejora Económica, tengo que decirlo, fue la primera vez que todos los sectores de la docencia se juntaron. Desde trabajo manual, Magisterio Católico, Asociación del Magisterio, ASDAM y no sé cuántos grupitos más, en el Pro Mejoras, que era nada más que para discutir salario. Tendría que ser únicamente en lo salarial nos uníamos, pero el objetivo era mucho más amplio, más generoso. Las entidades seguían con su libertad de acción, pero como en cada pueblo había una comisión Pro Mejora unitaria, y esa comisión estaba luchando por el magisterio, por la parte económica del magisterio, porque la presidencia de la Comisión Pro Mejora era ejercida un mes por cada entidad gremial. En la Federación Provincial se juntaban, Las asociaciones eran departamentales. En Santa Fe, en Las Colonias, en todos los departamentos había una asociación. Las que más crédito tenían en la docencia o que mayor trabajaban, o dirigentes muy buenos que siempre estaban en primer plano y prácticamente dirigían el movimiento de la docencia, eran Santa Fe con la Asociación del Magisterio, Rosario con la Unión, Casilda, el departamento casero, que hasta llama la atención, siempre fue reconocido como un gremio que trabajó muchísimo por estas cosas y por la unidad también, ¿no? El tema fue la muerte de Bello, fue los motivos de lo que se llamó el Rosariazo. Ahí sí estuvimos en las calles casi organizados de la escuela, con mis compañeras y acompañando y formando cordones con las fábricas que venían del sur de la ciudad, del frigorífico Swift. Fue la bisagra que para mí, no solo en mí de haber producido esto, de los que veníamos de seguir en la historia los acontecimientos mundiales. Los sucesos de Francia, del Mayo francés, de los movimientos libertarios de Cuba, de lo que sucedía en el mundo. El socialismo que avanzaba, China, el Che Guevara, la imaginación al poder, todas esas convocatorias que se fueron dando en nuestra
juventud en nosotros. Todo venía evidentemente haciendo un caldo de cultivo en la mente de la juventud. Obreros y estudiantes unidos y adelante. Y al día siguiente de eso, la gente de la asociación en ese momento desconoció, dijo que eran autoconvocados y que no tenían nada que ver con el gremio. Como no podíamos deliberar en la casa del maestro, ¿a dónde nos íbamos? Nos abrían los panaderos, el sindicato de panaderos. Lo del Sinter fue de base y combativo, como lo planteaba en sus primeras declaraciones. Hay anécdotas muy cómicas, ¿no? Porque había un sarmiento que estaba en la pared y para nosotros era el testimonio de lo liberal y de lo caduco, ¿no es cierto?, de esa escuela sarmientina, jerárquica y demás, y que siempre lo tocábamos y lo movíamos a ver si se caía, pero nunca se caía, estaba muy bien abarrado, ¿no? Porque yo habré tenido 27, 28, y ellos eran todos más o menos de 18, 19, 20, eran todos jóvenes. Bueno, para nosotros eran como los viejos. A ver, cuando hablábamos de la asociación del magisterio decíamos las viejas, ¿no? Porque no había prácticamente varones, había muy pocos varones. Fue muy difícil asumirnos como trabajadores de la educación. La palabra trabajadores, vos bien lo sabés, no es una palabra fácil. O sea que fue una palabra de trabajar, para trabajar con los compañeros de las escuelas. Bueno, uno de los más importantes hechos que yo recuerdo es la huelga del 71, que estuvimos 47 días de paro. Era como los fondos que conseguimos para el comité de huelga, porque lógicamente teníamos que hacer los volantes, no había plata. Que eran las asambleas, pasar medio el sombrero y juntar. Entonces no teníamos para esa movilización algo que tenía UPCN, que era, ¿cómo se llama esto? Esos altavoces portátiles. Y bueno, nos fuimos con una compañera a pedírselo prestado. Pero también con las pilas, porque tampoco teníamos plata para las pilas. Fue realmente una epopeya, porque teníamos que tratar de ayudar a los compañeros a sobrevivir, entre comillas, sin haber cobrado el sueldo. Nosotros fuimos los que fuertemente planteamos el paro por tiempo indeterminado. Y el infantilismo de creer que se ganó esa moción y paramos por tiempo indeterminado, que era un triunfo de quién. En un momento empiezan a llegar los telegramas de despido a las escuelas privadas, que por supuesto tanto en ese tiempo como ahora no tienen estabilidad, y en el sur, sobre todo en las grandes escuelas, empezó la gente, por supuesto, por miedo, a volverse a las escuelas a trabajar. Tenían emplazado el tiempo para volver a dar clases. Bueno, se hizo una asamblea que duró como hasta las 5 de la mañana, donde el voto dio que se levante la medida y los reclamos se puntualizaban cuáles eran. Yo creo que el que más nos costó fue el de recuperar esos 47 días, el salario, ¿no? Comunicado número 1 de la Junta de Comandantes Generales. Se comunica a la población... Marzo del 76 nosotros estábamos de paro. Nosotros nos encuentra el golpe del 76 y paro por tiempo determinado. Fui a Venado Tuerto, no me pude reunir con ningún maestro, yo fui a golpearle la puerta porque teníamos una reunión, todos tenían miedo, la reunión no se hizo. Volvimos a firmar con el mismo resultado, llegamos a Casilda, nos juntamos con uno solo, pasando por Chabat me junté con un director y fue con nosotros a Casilda. Éramos 3 personas nomás. Pero nos agarró muy preocupados, ¿no? Porque además, bueno, la detención de Guy de Vigo y otros compañeros nos puso mal a todos.
Ya en Casilda hablamos a Santa Fe que queríamos, si era posible una reunión en la casa del maestro, que pensábamos llegar a tal hora, tampoco pudimos hacer reunión, todo el mundo estaba en su casa metido, nadie quería hacer nada. Yo recuerdo que hicimos una reunión allá en Boulevard pensando qué había que hacer, si había que sacar cosas, por ejemplo el mimeógrafo, cosas así. Pero no, Amelia fue muy firme en eso y dijo, no, acá nos vamos a mantener unidos y qué sé yo. Todo el material del CINTE fue retirado del Magisterio Católico y fue enterrado, guardado, y no queda absolutamente nada de esto. Y si acá no nos podemos reunir, dije en un momento, hagámoslo en cualquier lado clandestinamente. Creo que 2 días después me dijiste, negro, los corriste a todos. Ya no viene nadie. No me di cuenta del temor yo. Se cerraron las escuelas por una semana más o menos. Y esa huelga se levantó. Es decir, se levantó cuando se reanudaron las clases. No tenía ningún sentido mantener un paro porque no había con qué. Si el nivel de represión era de una dimensión tal que, bueno, algunos veíamos si volvíamos o no a las escuelas o nos íbamos a otro lado, ¿no? El problema es que no existía el otro lado. Nosotros ahí, como Sinter, nos desintegramos totalmente, porque no teníamos ninguna... Lo sostuvimos hasta que pudimos, en el sentido de que nos encontrábamos como podíamos y dónde. En la Florida, un balneario de Rosario, hacíamos asamblea. Un día inventamos un cumpleaños debajo de la tribuna de Newell, hicimos una asamblea. Qué sé yo, celebrar cumpleaños, juntarnos a comer tallarines, qué sé yo, bueno. Hemos hecho asamblea acá en Guadalupe y después nos hemos alojado cerca del lugar. Hemos hecho asamblea en la Catedral de Santa Fe, en el Parque de Niños de Rosario. Se seguía manteniendo lo que se podía del interior, sobre todo del interior de la provincia. O sea que se vivió con mucho temor y tratando de estar siempre móvil, porque bueno, cuando no iban a mi casa, iban a casa de mi mamá a decirle dónde estaba y esas cosas. Bueno, la CETERA también fue una cuestión que articuló a pesar de todo lo que sufrió. Nosotros tuvimos una actuación muy importante con la detención y desaparición de Alfredo Bravo. Yo digo que Devoto en algún momento llegó a ser como la CETERA, porque podíamos conformar un confederal de la CETERA, ¿no? Había compañeros diferentes, con Soledad García de Córdoba, gente de La Rioja, gente de Buenos Aires. Elvira era una compañera muy bella. Recuerdo su cabello lacio, largo, rubia, que se dedicó a su trabajo con toda su pasión. No supimos nunca nada de Elvira. La docencia había significado un peligro muy importante para lo que era la concepción de la dictadura, ¿no? Y eso se veía en la cantidad de trabajadores de la educación detenidos, por lo menos desde el punto de vista de las mujeres en Devoto, ¿no? CETERA inventa los congresos pedagógicos nacionales, que se realizan 5, abarcando todo el país. Acá el de la zona de Formosa, Chaco, Misiones se hizo en Santa Fe. Porque de todo el país, la casa que se mantuvo abierta fue esa, y sin haber llevado adelante una tarea sindical, al menos era todavía la casa del maestro y ahí podían ir. Bueno, vinieron muchos compañeros, bueno, ahí ya Alfredo Bravo estaba bien, ¿no es cierto? Y bueno, y en eso empezamos las reuniones con la gente del interior también, los pocos que podían venir, y la verdad que fue muy importante la participación.
pero fueron además elevadísimos en nivel pedagógico. Chaco, Entre Ríos, Río Negro, me parece que de 23 provincias tienen que haber venido entre 14 y 15, porque de la provincia que vinieron algunos del Rosario, se trató de que hubiese de algunos distintos departamentos que participen y pudimos hablar de la cuestión y empezar a trabajar para el sindicato. Por eso yo digo que el año 83 es un hito en la historia del gremialismo de la provincia de Santa Fe. Era terrible. Nosotros hacíamos asamblea todos los sábados, porque no teníamos nada, entonces trabajábamos de lunes a viernes todo el mundo, pues no había licencia gremial, nada. Y los sábados teníamos asamblea, así que el maestro tenía a lo mejor el domingo, pero el domingo llovió y informaba en su lugar. Eran épocas de asambleas majestuosas en la Universidad Tecnológica, donde eran asambleas de 3.000 y pico de personas, que agarrar un micrófono y hablar te temblaban las piernas, ¿no? No había lugar. Jóvenes que la primera pregunta, ¿qué es eso del sindicato? ¿Qué es eso del gremio? Porque en el 76 a lo mejor tenían, qué sé yo, 12 años. Y ahora era la maestrita que estaba trabajando. Y bueno, se fue buscando el formato de cómo movilizar y nace quizás el movimiento gremial más importante de la historia argentina, porque yo creo que antes y aún después no ha habido una movilización popular tan numerosa como fue la Marcha Blanca. Creo que esto tiene que tener todo un reconocimiento no solamente de la docencia, sino de la sociedad entera, porque participamos en distintos lugares del país. Bueno, esto se da a partir de la Marcha Blanca y todos los beneficios posteriores que se fueron logrando. Pero sin duda el gran hacedor de la historia gremial de jóvenes en Santa Fe fue César Osle y a nivel nacional Marcos Garcetti. Nosotros dijimos en muchas oportunidades que era necesario modificar, transformar verdaderamente la educación, poniéndola con un sentido nacional y popular al servicio de todo el pueblo argentino. Son las imágenes elocuentes del paro dispuesto por la multisectorial. Ayer se cortó la ruta nacional 22 que une Neuquén Cipolletti. El corte comenzó puntualmente con el primer minuto de hoy. ¡Hey! ¡Hombre! ¡No hay que aflojar! Aunque no den clases, nos enseñan igual. ¿Cuántas carpas tienen? Habrá que levantar. La carpa blanca fue un símbolo. Yo creo que los símbolos se construyen a partir de grandes necesidades que subyacen en la sociedad y que, bueno, lo pueden construir algunos sectores que tienen resto. Siempre aunque me vaya antes es un milagro de amor, 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 es un milagro de amor, milagro de amor, milagro de amor. Acá también empezamos a inventar cosas, movilizaciones, bueno, hasta que llegó la carpa blanca y nosotros, ahí fue una definición para nosotros. El día que definimos poner la carpa en la ciudad de Santa Fe.
ni pago sin golpear. La vida me aprieta y tengo que devolverla. Cuando el creador me llame para la tierra y que mi hueso piensa, mi sueño me da. Yo creo que la carpa fue un símbolo que se construyó a partir del resto que tenía la docencia, ¿no? Te levantaba un día y tenía que salir a responder, ¿no? al levantamiento de cargo, al ajuste sobre las horas, a que querían hacer desaparecer educación física, los centros de educación física. En el gobierno de Reutemann, para mí nosotros fue el más nefasto, en la cual tuvimos las emergencias, tuvimos una política totalmente mercantilista, digamos así. No nos quitaron más porque terminó el mandato de Reutemann, si no terminamos sin la antigüedad, terminamos sin carrera, terminamos sin nada. La sensación, esto es sensación personal, era que estábamos siempre acechados. Es decir, como que estábamos siempre con alguien que estaba viendo dónde nos pegaba en la cabeza, ¿no? Somos expertos en la resistencia. No alcanza, compañero. Construir la dignidad no es solo resistir, es construir con todos. Y por eso totalmente avalo lo que dice José, con la CTA, con los piqueteros, con los desocupados, con los metalúrgicos, con el Frente contra la Pobreza, nunca más solos. Si queremos que defiendan la escuela pública, defendamos los derechos del pueblo argentino. Révola. Sí. No nos recibió nunca, pero no pudo hacer el ajuste. Si acaso nos saca algún cargo, o si el suelo nos quiere rebajar, Rebolita, por Dios te lo juro, que de mí no te vas a olvidar. No, digo que Révola es el peor ministro que nosotros tenemos. Révola y Baldesío están ahí en una discusión de cuál es el peor, digamos, ¿no? Porque uno metió el presentismo, el otro pretendió hacer el ajuste. Tipo con los que hemos peleado en la calle permanentemente. Cuando el primer sindicato se constituyó en Santa Fe, pidió una jubilación digna. Nunca habíamos logrado una contundencia como la de hoy. Los felicito nuevamente, gracias en nombre de todos los jubilados. La actitud de las autoridades frente a los dirigentes gremiales, cuando no están las bases atrás, es como, ustedes a quién representan, estas son ideas de ustedes, pero cuando estamos con los compañeros en la calle, se transfiguran. No desestimen el informarse bien de toda la historia que hay detrás de la docencia nacional y de la provincial. Cuando se viene a afiliar un compañero, yo nunca le dije afiliate. Yo le dije, ¿querés conocer la historia? Si nosotros no surgimos de la nada.
Es decir, esas generaciones anteriores también nos marcaron de alguna manera un camino. ¿No? Rosa, el Negro, Luciano, todos esos dirigentes, Amelia Martínez Trucco, tenían como condición no ser diferente a quienes representaban. Esto no es una cuestión menor, es una cuestión de un profundo contenido ético y político. Ustedes están gozando de una unidad por la que nosotros hemos trabajado, pero incansablemente. Yo quiero decir con toda emoción que estos 80 años de ANSAFE le debo los mejores momentos de mi vida. ANSAFE es un lugar decente para militar. El más viejo de los consejos, la unión hace la fuerza. Ese orgullo que lo siento en nombre de todos esos miles de maestros que están trabajando en la provincia y en el país y en el mundo por la educación. Gracias a ustedes. Bueno, ahora díganme en qué consiste el Congreso.